Muy buenas tardes. En nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y la dirección de los programas de posgrados en Administración y Salud de la Pontificia Universidad Javeriana, sean todos bienvenidos a la conferencia y conversatorio Perspectivas de los Sistemas de Salud en América Latina. A continuación, se dirigirá a ustedes el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Dr. Andrés Rosas. Bueno, muy buenas noches a todos. Tengo entendido que tenemos egresados, estudiantes, profesores, toda la comunidad académica, también directivos de entidades de salud. Entonces, pues les doy una muy calurosa bienvenida. Fuera del saludo, esto va a ser sin mucho preámbulo para que podamos oír a los expertos en el tema. Pues el día de hoy de verdad me complace, de verdad es un verdadero orgullo tener acá al doctor Julio Fren, presidente de la Universidad de Miami, ha sido decano de la Escuela de Salud Pública de Harvard, ministro de Salud de nuestra hermana República de México. Para nosotros de verdad contar con su experiencia y su experticia en este tema es un honor. También quiero saludar al doctor Jaime Arias, presidente de ASEMI, que va a participar en este conversatorio, al doctor Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, al doctor Carlos Tobar González, director de Javesalud, de nuestra casa. Muchas gracias por acompañarnos. Y al doctor Enrique Peñalosa, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, un instituto que fue creado hace poco y que tiene un potencial enorme para hablar de estos temas. Entonces, bienvenidos a todos ellos, a todos ustedes, y pues muchas gracias por acompañarnos. Enseguida escucharemos la conferencia Perspectivas de los Sistemas de Salud en América Latina, que será dada por el doctor Julio Fren. El doctor Fren es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Salud Pública y doctorado en Organización de la Atención Médica y en Sociología de la Universidad de Michigan. Ha recibido doctorados honorarios por 7 instituciones más. Se ha desempeñado como secretario de Salud de México, profesor en la Escuela de Salud Pública de México, Colegio de México y la UNAM. Ha sido director de investigación e información para las políticas de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza. Secretario de Salud en el gobierno de Vicente Fox. Durante su periodo se funda COFEPRIS, primera agencia regulatoria de salud en México. Es consejero de la Fundación Bill Gates y fue designado por Carlos Slim como director general del Instituto Carso de la Salud. Fue decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y actualmente es rector de la Universidad de Miami. Durante la conferencia, las personas que nos acompañan por parte del público pueden formular sus preguntas en los formatos que tienen las personas de logística. Al final, en el conversatorio, serán resueltas. Dr. Fren, bienvenido a nuestra universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas noches a todas y a todos. Señor decano Rosas, muchas gracias por recibirme aquí en la facultad y aquí en la Universidad Javeriana. Es un gran privilegio para mí poder estar aquí. Además, reencontrarme con amigos, ya no les decimos viejos amigos, sino amigos de muchos años, con mi querido amigo Jaime Arias, a quien conocí en 1985 cuando formamos parte de un programa de fellows de la Fundación Kellogg, a Francisco Yepes, a quien también me unen muchas décadas de amistad. Les agradezco a todos que estén aquí. Estoy de regreso en Bogotá, que para mí es una ciudad que encierra un enorme significado tanto profesional como personal. Tuve la fortuna como parte de mis amistades en el campo de la salud en Colombia que tiene
esta masa crítica de grandes pensadores e innovadores en materia de salud. Tuve la fortuna de conocer a Juan Luis Londoño cuando fue su primera gestión como ministro de Salud con el presidente Gaviria, y en alguna ocasión en que había leído algún artículo mío y me invitó a reflexionar y a opinar sobre lo que entonces era la discusión de la Ley 100, tuve la oportunidad de conocer a la que sería mi esposa, la doctora Felicia Noll, no colombiana por nacimiento, sino canadiense, pero colombiana por adopción, porque ella hizo su tesis de doctorado en economía, aquí trabajando un estudio muy interesante sobre los niños de la calle en Bogotá, y fue gracias a esa relación con esa gran innovación de la Ley 100 que no solamente tuve un gran enriquecimiento profesional, porque además me permitió continuar con esta relación con mis colegas, talentosísimos colegas en el campo de la salud aquí en Colombia, sino que además cambió mi vida personal. Como le dije alguna vez a Juan Luis, nunca me pagaste por la consultoría, pero me doy por muy bien recompensado. Así es que esta es una ciudad a la que realmente amo y les agradezco muchísimo, le agradezco a la Universidad Javeriana la invitación de estar aquí. Ahora soy rector de una universidad, estoy ya un poco más distante de los temas de la salud, pero siempre me da mucho gusto tener la oportunidad de regresar a mis orígenes académicos, que es en los sistemas de salud. Y quisiera, y además me honra mucho que vamos a tener después un conversatorio con muchos de los líderes en Colombia para discutir el tema. Algunas de las ideas que presentaré se encuentran, para los que tengan interés en darle seguimiento, en un artículo, la revista The Lancet, que es la revista más influyente a nivel global en temas de salud, hizo una serie de artículos sobre los temas de salud en América Latina en el año 2014, y a mí me pidieron hacer al final una síntesis y un llamado a la acción. Entonces, algunas de las grandes cosas están derivadas de ese artículo. Lo menciono para quienes quieran. Estas presentaciones siempre comprimen mucha información en un espacio muy reducido, pero ahí se elaboran muchas de las ideas de las que voy a hablar. El mensaje central está resumido en esta idea. Estamos todos hablando, es uno de los objetivos del desarrollo sustentable, de la cobertura universal. Pero para realmente hablar de una cobertura auténticamente universal, y voy a explicar qué entiendo por eso, los países de América Latina deben realmente lanzar una nueva generación de reformas que, y aquí son las palabras claves, es sí, el acceso de toda la población, pero es un acceso igualitario a servicios integrales de alta calidad con protección financiera. Ese es el mensaje que voy a tratar de elaborar. Y arranco con esta idea: ¿qué quiere decir auténticamente universal? La palabra ha tenido dos significados. El primero es un sistema de salud que cubre a todo el mundo, y eso efectivamente es un requisito. Pero hay un segundo significado, y es la idea de lo universal como lo opuesto a lo segmentado o segregado. Es decir, no solamente un sistema que cubre a todo el mundo, a todos los ciudadanos, sino que los cubre con los mismos beneficios y bajo las mismas reglas. Y como vamos a ver, hay muchos ejemplos de sistemas de salud en América Latina que, si bien cubren a todo el mundo, los beneficios y las reglas de acceso siguen difiriendo. Y eso es lo que entiendo yo por auténticamente universal, que cubra no nada más el primero, sino los dos requisitos. Esto quiere decir que entonces tenemos en América Latina, y no me voy a rodear ningún país en particular, creo que en el conversatorio tenemos mucha oportunidad de reflexionar sobre la situación de Colombia con gente que la conoce mucho mejor que yo, sino en general para nuestra región hay que dar un último esfuerzo para incluir a todo el mundo. Si vemos a la región en su conjunto, ni siquiera estamos todavía en el primer sentido de la palabra universal, pero igualmente importante es que todo el mundo tenga los mismos derechos. Y para ello considero que lo que necesitamos es evolucionar no hacia un sistema único de salud que suele implicar un monopolio o se asocia con la idea de un monopolio, sino un sistema uniforme. No es lo mismo único que uniforme. Y eso es de lo que voy a tratar de hablar.
Para ello voy a dividir la presentación en 5 partes muy breves, para que podamos pasar al conversatorio y a sus preguntas. Primero, un marco conceptual de dónde se ubica esta discusión, de la discusión más general sobre el desarrollo económico. Segundo, hablar de esta idea de la nueva generación de reformas, qué avances hay para la cobertura universal. Les quiero dar un poco el caso de México, que es el que conozco mejor, porque pues, durante 6 años tuve el privilegio de ser ministro de Salud, y ahí se sentaron muchas de las bases de la cobertura universal, y tiene algunas lecciones interesantes, y finalmente unas cuantas conclusiones. Déjenme empezar brevemente con un marco conceptual. Hay que ubicar la discusión sobre las políticas públicas de salud en el marco más general del concepto, la concepción que tenemos sobre el Estado. No podemos hablar de política de salud si no entendemos o no tenemos una concepción clara sobre el papel del Estado. Y para mí, en un sentido muy parsimonioso, en una formulación parsimoniosa, el Estado tiene 2 funciones esenciales: la promoción y la protección. Aquí no estoy hablando nada más de salud, estoy hablando en general. Los Estados hacen muchas cosas, pero si queremos agruparlo es o promover. ¿Cómo promueve el Estado? A través de la inversión, a través de la innovación, a través de los estímulos y los incentivos. Una inversión muy importante es el capital humano, entonces la educación es una forma de promover el desarrollo de una sociedad y el desarrollo de su capital humano. Pero además de esa función general de promover el desarrollo, hay una función de protección que es esencial, que está en el origen mismo de la razón de ser del Estado. Y hay muchas dimensiones de la protección. La protección de la soberanía nacional, por eso tenemos fuerzas armadas; la protección física de las personas, lo que se llama seguridad pública; la protección civil cuando hay algún desastre; la protección jurídica, darle certidumbre de vivir en un estado de derecho; la protección ambiental, cuando protegemos nuestro ambiente; y dentro de eso hay el concepto de protección social, donde hay desde las acciones de asistencia social, donde tratamos de apoyar a las personas particularmente vulnerables; la previsión social, es el ahorro ante contingencias como el retiro o la edad avanzada o la discapacidad; y de manera muy importante nuestro tema, que es la protección social en salud. Y esta protección social, a su vez, en salud, como ven, es parte de esta función esencial que es la protección. Dentro de ello la protección social y dentro de ello la protección social en salud. Y esta protección social tiene 3 dimensiones fundamentales. Y esto es importante porque voy a argumentar que las auténticas reformas deben cubrir las 3 dimensiones. Primero es la protección contra los riesgos a la salud. Y aquí hablamos fundamentalmente de 2 tipos de riesgos. Hay lo que llamamos riesgos sanitarios, donde la exposición a un riesgo es pasiva. Es protegernos del riesgo de que no nos vayamos a enfermar por respirar un aire contaminado, por comer un alimento contaminado, por beber un agua que nos va a enfermar. La exposición es pasiva. Pero también hay lo que llamamos la protección contra riesgos conductuales, donde la exposición es activa. Por ejemplo, si tomamos el tema del tabaquismo, hay las 2 dimensiones. Cuando instituimos medidas para prohibir el tabaquismo, el consumo de tabaco en lugares públicos, es para prevenir la exposición pasiva de los no fumadores, para proteger la salud de los no fumadores. Pero cuando hacemos medidas de educación y subimos los impuestos al tabaco, es una forma de proteger contra el riesgo conductual de fumar, protegemos al fumador, a la exposición activa a los daños del tabaco. Esa es la primera gran dimensión, protección contra riesgos. Segundo, la protección de la calidad. No importa qué tan buenos seamos en proteger contra riesgos, algunas personas, muchas personas, todos al final del día nos vamos a enfermar de algo, porque todos somos mortales. Entonces, cuando alguien, a pesar de que hagamos el mayor esfuerzo para protegernos contra los riesgos, termina enfermándose, hay que proteger la calidad de la atención. Ahí hay las 3 dimensiones clásicas, que es la seguridad de la atención, es decir, que la atención no sea en sí una causa de un daño a la salud, una infección intrahospitalaria o algún otro daño a la salud por el acto mismo de la atención. La efectividad, quiere decir que la atención realmente cumpla el objetivo. Y algo muy importante, estas 2 primeras es la dimensión técnica de la calidad, la seguridad y la efectividad, pero hay la dimensión interpersonal, que quiere decir el trato digno y el respeto a los derechos humanos
inherentes al proceso de atención. Por ejemplo, el respeto a la confidencialidad de la información, el respeto a derechos como el acceso a las redes de apoyo social, etc. Y finalmente, la tercera gran dimensión de la protección social de salud es la protección financiera. Es decir, podemos tener un sistema muy bueno que prevenga contra los riesgos, que asegure buena calidad, pero si el costo de eso es que las familias se empobrecen o tienen que liquidar sus activos y perder la forma de ganarse la vida por pagar los costos de la atención, no hay protección real en esa materia. Es la tercera gran dimensión. Con este marco, es importante establecer cómo vamos evolucionando en América Latina. Hasta ahora, y Colombia fue un país pionero en lograr este cambio, hemos tenido esquemas de seguridad social concebidos como una prestación laboral asociadas al empleo asalariado, y por otro lado esquemas muy limitados de protección social para la población no asalariada. El gran paso siguiente que Colombia dio con la Ley 100, pero que la mayoría de los países de América Latina no han dado todavía, es una protección social universal, donde ya no es una prestación laboral, sino es un verdadero derecho ciudadano, un derecho de todo el mundo, no nada más de la población asalariada. Y voy a explicar esto un poco más después. Ese es nuestro marco conceptual. Quisiera hablar entonces de la nueva generación de reformas que necesitamos para lograr ese paso crucial de la protección social universal en este marco de las funciones del Estado. En este artículo del Lancet yo resumo estas 5 grandes elementos de una nueva generación. Por cierto, hablo de una nueva generación porque ha habido al menos 3 grandes generaciones de reforma en América Latina, una más o menos a mediados del siglo XX, cuando se crearon muchas de las instituciones, incluyendo muchos ministerios de salud, una alrededor de los años 70 y 80, mucho con la declaración de Alma Ata, que ahora cumple 40 años, enfocados en la atención primaria y en algunos esfuerzos de modernización. Y ha habido una tercera generación, un poco donde la Ley 100 es una pionera, tratando e incorporando los elementos de la protección financiera. Fue el tipo de reforma que a mí me tocó instituir en México. Ahora necesitamos una siguiente generación con estas características. Y lo voy a explicar muy brevemente. La separación de funciones, el cambio en las reglas de elegibilidad de los ciudadanos, el énfasis en la definición explícita de beneficios, un nuevo modelo de atención y un carácter integral de estas reformas, en vez de que sean caracteres o reformas fragmentarias. Y déjenme rápidamente hablar de esto. En la separación por funciones, este diagrama, de hecho, viene de un artículo que publiqué con Juan Luis Bordón, donde acuñamos el término de pluralismo estructural. Nuevamente, esta no es la situación actual de Colombia, pero sí era la situación de Colombia antes de las reformas, y sigue siendo la situación de la mayoría de los países de América Latina. Esta situación. Todos los sistemas de salud tienen 3 funciones, hay una cuarta función que voy a hablar después, muy importantes. La rectoría, el financiamiento, la rectoría poner las reglas del juego, el financiamiento y la prestación. Históricamente los países de América Latina lo que hicieron fue dividir a la población en 2 grandes grupos. Primero, segmentar a los pobres, y para los pobres establecimos los ministerios de salud en un esquema de asistencia social. Para los no pobres los dividimos en la población asalariada y se crearon instituciones de seguridad social, y luego el resto que supuestamente irían o a un seguro privado o al sector privado sin ningún seguro. Y creamos estos sistemas donde segmentamos a la población, pero integrando funciones. Entonces es muy común ver instituciones de seguridad social que hacen todo, tienen sus propias reglas, tienen su propio financiamiento, típicamente con un impuesto a la nómina o una cuota obrero patronal, y tienen su propia infraestructura de prestación de servicios, sus propios hospitales y clínicas. Y lo mismo para los ministerios de salud, haciendo lo mismo, pero supuestamente para la población pobre. Y luego esto quizás es más bien una flecha interrumpida, porque no estaba muy bien integrado, sistemas privados muy poco integrados. Este diseño en realidad no se cumplía en la mayoría de los países,
porque sabemos que muchas gentes que tenían seguridad social usaban seguros privados o utilizaban los servicios de los ministerios. Pero el cambio de paradigma es tomar esta misma organización e invertirla. Y en vez de tener un sistema segmentado por poblaciones, donde dividimos a la gente en pobres, no pobres, asalariados, no asalariados, vamos a separar funciones, pero a unir poblaciones. Y esta es la idea que nosotros con Juan Luis le llamamos pluralismo estructurado. Hay un pluralismo, pero está estructurado en la idea de separar funciones. La rectoría como una función fundamental del Ministerio de Salud, un sistema en lo que es el financiamiento para proteger a todo el mundo, y voy a hablar un poco de esto, y sí, pluralismo en la prestación, pero donde hay prestadores públicos y privados, pero donde hay reglas claras del juego y donde hay un financiamiento parejo que está fundamentalmente depende de la acción pública. Y esto se refleja en esta idea de la mezcla público-privada. Siempre hablamos, todos los sistemas de salud del mundo tienen actores públicos y actores privados, todos. Algunos sistemas que se declaran totalmente públicos, como podría ser el sistema en Cuba, hay un subsector privado, y algunos sistemas que dicen que son totalmente privados, como en Estados Unidos, tienen un enorme sector público. La mala mezcla público-privada es cuando lo hacemos por población. Entonces decimos, bueno, los públicos que se queden con los pobres y los privados vamos a tomar a los no pobres. O sea, la primera de esos diagramas con las flechas hacia abajo. La buena mezcla público-privada es la que se hace en base a funciones. Y esto es lo que esta gráfica intenta reflejar. Hay estas tres funciones de las que ya hablé, más una que es la regeneración de recursos. Esto se refiere, por ejemplo, a la formación de los recursos humanos o los recursos tecnológicos, como la producción de medicamentos, por ejemplo. Y aquí vemos que realmente los sistemas que funcionan bien hacen una mezcla. La rectoría es la función pública, esta zona sombreada es la parte pública. Es la función pública por excelencia, porque es parte de esa función crucial del Estado, de garantizarle protección, entre ellas la protección social a todo el mundo. Poner reglas, tener una cancha pareja para que todos los actores, públicos o privados, jueguen bajo las mismas condiciones, las mismas reglas del juego. Decir quién puede ser médico, qué se requiere para tener una medicina, poner las reglas básicas del juego. Es la función de rectoría, es una función pública. El financiamiento, lo que sabemos es que debe ser preponderantemente público, sea por la vía, como le llaman ustedes aquí, un régimen subsidiado o un régimen contributivo, donde el Estado hace obligatoria la contribución, sea que el Estado ponga la aportación financiera de impuestos generales o haga obligatoria la contribución en otros esquemas contributivos. Pero esa función de financiamiento, la generación de los fondos para el sistema, es otra función preponderantemente pública, con un papel complementario a los seguros privados y, desde luego, un papel que nos quedamos en la oscuridad, pero si me pueden oír, podemos seguir, porque perfecto. No me tienen que ver para escucharme. Por alguna razón, el micrófono sigue funcionando. Entonces, continuando, también con el pago de bolsillo, y voy a hablar de cómo el pago de bolsillo es realmente la parte que tenemos que tratar de reducir al máximo. La prestación entonces se vuelve plural, con una mezcla público-privada, donde hay prestadores públicos y privados, pero todos bajo las mismas reglas del juego. Y finalmente, la generación de recursos, por ejemplo, la producción de medicamentos, otras tecnologías, o la formación de médicos y enfermeras, ahí también hay un amplio espacio para el desarrollo de instalaciones, la construcción de hospitales, etcétera, para la participación, la inversión privada. Entonces, es una mezcla público-privada por funciones. Muy bien. No sé si puedan volver a poner la lámina. Mientras tanto les voy a seguir platicando
tengan en mente, voy a ilustrar muchas de estas ideas con el caso de México. La idea, de hecho, la nueva generación tiene separación de funciones, es esta idea, separación y mezcla público-privada alrededor de las funciones. Por cierto, es interesante, en el pasado, cuando tratábamos de caracterizar si un sistema era público-privado, nos fijábamos más en quién daba la prestación de servicios. Pero hoy sabemos que lo más importante es qué tan fuerte es el Estado en poner reglas y el financiamiento. Si ustedes ven el sistema inglés, que todo el mundo lo calificaría como un sistema público, de hecho la prestación de servicios ambulatorios está en manos de entes privados, que son los médicos generales, que son contratistas privados. ¿Pero por qué decimos que es público? Porque las reglas las establece y las lleva a cabo el gobierno, y porque el financiamiento es preponderantemente público, hay muy poco pago del bolsillo. El sistema canadiense, también un sistema que caracterizaríamos como un sistema público. De hecho, los hospitales en Canadá son entes privados, no lucrativos. La prestación es preponderantemente privada, la mayoría de los médicos están en la práctica privada. ¿Por qué decimos que es público? Porque hay rectoría y financiamiento. En México, antes de las reformas que a mí me tocó, todo el mundo creía que teníamos un sistema preponderantemente público, porque había muchos hospitales públicos y muchas clínicas públicas. Pero cuando hicimos el primer estudio de cuentas nacionales de salud, resultó que la mayoría del financiamiento era privado, la gente pagaba de su bolsillo, incluyendo en establecimientos públicos. Ese era un sistema mucho más privado que público, aunque hubiera muchos hospitales públicos. Lo que define el carácter es, en la mezcla, son las funciones. Y las funciones esenciales del Estado son la rectoría y el financiamiento. El Estado también participa en la prestación y en la generación de recursos, pero ahí hay elementos para un pluralismo que es estructurado en la medida que hay reglas y que hay un financiamiento que no discrimina a nadie en base a su capacidad económica o su posición en el mercado de trabajo. La segunda gran dimensión es los cambios en la elegibilidad, y es justamente esta gran idea. Es la idea de pasar de la seguridad social como prestación laboral, limitada a aquellos que tienen un empleo asalariado, que es como nace la seguridad social en Europa, como empieza en América Latina y como sigue en muchos países de América Latina, al volverla de una prestación laboral a un derecho ciudadano, un derecho de todo el mundo, independientemente de la posición que ocupen en el mercado de trabajo, y lo voy a explicar en el caso de México. Tercero, es la definición explícita de beneficios. Durante muchos años, en la segunda generación de reformas, hablábamos de sistemas universales que cubrían a todo el mundo, pero le prometían todo a todo. Un gran cambio es decir, no, aquí están los derechos. Si esto es un derecho, ¿cómo operacionalizo? Y una tendencia muy interesante en América Latina ha sido la idea de definir explícitamente los paquetes de beneficios. Aquí están ejemplos en orden alfabético de los países, pero nuevamente Colombia, con el plan obligatorio de salud, fue pionero. Y este ejemplo lo han adaptado muchos países. En Argentina se llama el Plan de Servicios de Salud, el programa AUGE. AUGE es un término muy bonito en Chile. Acceso universal, todo el mundo tiene, con garantías explícitas. ¿Por qué es importante ser explícito? Porque es la forma en que el ciudadano puede ejercer y demandar su derecho. De otra manera se vuelve un derecho abstracto. Cuando podemos decir, estas son las prestaciones que garantizamos, lo que está cubierto con tiempos de espera garantizados, como se ha hecho en Chile. En México le llamamos el CAUSES. Todo el mundo diseña acrónimos ingeniosos. Para nosotros es el CAUSES, el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud. Ahora se lo voy a explicar. Y en Perú hay el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud. Es una tendencia creciente de hacer explícito para empoderar a los ciudadanos y para crear un marco claro de obligaciones del Estado y un instrumento de planeación, porque cuando sabemos qué prestaciones tenemos que otorgar, podemos entonces planear qué infraestructura necesitamos, qué recursos humanos necesitamos, qué instalaciones o tecnología, justamente las que se requieren para poder garantizar estas prestaciones. El cuarto gran tema es un nuevo modelo. No tengo tiempo, pero creo que necesitamos un nuevo modelo de atención. Aquí hay 10 atributos. Debe ser anticipatorio. Si simplemente estamos esperando a reaccionar, no hay sistema de salud que le alcance el dinero. Tenemos que anticiparnos, por eso la importancia de los riesgos.
tiene que estar centrado en las personas. Y eso quiere decir responder a sus expectativas y preferencias, esta dimensión del trato digno del que hablé antes, pero además cada vez más movilizar los avances en las ciencias de la salud, en las ciencias de la vida, para lograr lo que se llama una atención personalizada y también una prevención personalizada en base al perfil de riesgo de cada persona. Tercero, totalmente comprometido con la calidad. Hay muchas reformas que extendieron el aseguramiento, pero no atendieron el problema de la calidad. Y entonces, de nada me sirve tener un gran seguro cuando el servicio que se le otorga no es de la calidad que requiere. Tiene que ser integral. Eso quiere decir que cubre todo el ciclo de una enfermedad. Estos seguros del siglo pasado, que cubren nada más los gastos médicos extremos, pero no protegen de los riesgos, tiene que ser todo el ciclo de atención, desde la prevención, la detección oportuna, el tratamiento, incluyendo los cuidados paliativos y la atención en el final de la vida. Tiene que ser continuo, porque nuestro perfil epidemiológico como región ya está mucho más centrado en el problema de la cronicidad. No es nada más las enfermedades no transmisibles, también hay enfermedades transmisibles crónicas, como el SIDA o la tuberculosis. El problema esencial es la cronicidad. Hemos pasado de un perfil epidemiológico caracterizado por una sucesión de episodios, y por lo tanto hemos desarrollado modelos de atención episódicos. Atendemos un episodio y volvemos a ver a la persona cuando tiene el siguiente episodio. Ahora, con el problema de la cronicidad, ya no, los problemas de salud ya no son una sucesión de episodios, son una condición de vida con la cual vivimos, y así hablamos vivo con SIDA, vivo con cáncer, vivo con diabetes, una condición muchas veces estigmatizada, como en el caso del SIDA, del cáncer, de los problemas de salud mental. Entonces eso requiere un modelo continuo, donde cubrimos todo el ciclo, ya no nomás de la enfermedad, sino el ciclo de vida de la persona. Tiene que ser diversificado en cuanto a los espacios de atención. Cada vez más la atención, tenemos estos modelos piramidales, centros ambulatorios para lo simple, hospitales de primer nivel o generales, hospitales de especialidad. Hoy estamos viendo que muchos de los procedimientos más complejos se pueden dar en escenarios ambulatorios. Entonces, diversificado el hogar como un espacio de atención, pero interconectado. De los viejos modelos piramidales, jerárquicos, de primero, segundo y tercer nivel, ahora debemos pensar más bien en redes de atención, donde el paciente puede estar en una unidad de salud rural y la persona que lo está tratando de un problema crónico, no transmisible, complejo, puede estar en un hospital urbano, porque ahora con la revolución de las telecomunicaciones tenemos esa oportunidad. Entonces, son las redes lo que importa. Tiene que ser sostenible financieramente. No podemos darnos el lujo de llegar a Estados Unidos, donde el principal riesgo a la economía americana es un sistema de salud que ya consume casi cada uno de cada $5 de la economía americana. No es sostenible, no hay espacio para invertir en educación e infraestructura. Tiene que ser responsable, lo cual quiere decir que rinde cuentas, y tiene que ser innovador, tiene que invertir en investigación y desarrollo tecnológico. Vamos a hablar de cada una de estas mucho tiempo, pero es un nuevo modelo, hay muchos elementos de este modelo que ya están en práctica. Y finalmente tiene que tener una dimensión integral, tiene que abarcar de lo que era en las generaciones previas, el énfasis en la prestación de servicios básicos, a una reforma de todas las funciones, la rectoría, el financiamiento y la prestación también, y la generación de recursos, y de manera muy importante tiene que abarcar las tres formas de protección: la protección contra riesgos, la protección de la calidad y la protección financiera. Esas son las reformas que tenemos que hacer. Voy a ser muy breve en decirles algunas de los avances que ha habido en América Latina. Hemos tenido muchos avances. Esta nueva generación, por eso además hablo de generaciones, porque ya hay como, así como tenemos las generaciones de los papás y los hijos y los abuelos, y hay muchos elementos que ya están presentes. En muchos países están dando pasos para evitar la segmentación. Muchos países han empezado a diseñar programas de aseguramiento para reducir el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es la forma más injusta de financiar un sistema de salud, porque hace que el más enfermo pague más. Y como
la gran mayoría de los problemas de salud no son culpa de la gente. Forzar al más enfermo, además de la enfermedad, a pagar más, es profundamente injusto y es ineficiente además, porque hace que la gente se espere a que está muy enferma para ir al médico o a la enfermera, y entonces el costo de la atención es mucho mayor. Entonces ya estamos viendo reducciones importantes en el gasto de bolsillo. Hemos cambiado los modelos de financiamiento, gravitando más hacia impuestos generales, sobre todo en países que tienen regímenes fiscales progresivos. Esta es la forma justa de financiar un sistema de salud, no el que más enfermo paga más, sino el que tiene más dinero aporta no cuando se enferma, aporta antes, ya sea contribuyendo con sus impuestos o contribuyendo con una prima de aseguramiento. Las intervenciones anticipatorias a las que me he referido, teniendo los riesgos y los determinantes sociales, ha habido todo un movimiento de determinantes sociales, mucho énfasis y más instrumentos para medir y garantizar la calidad, muchos avances, todo esto está explicado en ese artículo, yo lo estoy enumerando nada más. Mucha atención al problema más complicado de los temas de salud, que es el de recursos humanos, porque esta no es una industria donde podemos ordenarle a la gente. Los médicos, las enfermeras, el personal de salud son seres humanos con sus propias aspiraciones, sus propios intereses, y entender la complejidad de los recursos humanos es clave para el éxito de una reforma. La idea de concentrarnos en todas las funciones, no nomás la prestación, sino también la rectoría y el financiamiento, el fortalecimiento del papel rector del Estado, la inversión en sistemas de información, de investigación y la introducción de evaluaciones más sistemáticas. Vemos más y más evaluaciones de las reformas y todo un movimiento para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Son 10 tendencias que ya arrancaron, que son muy promisorias. Yo soy muy optimista sobre el futuro. En México hemos sido parte de esta ola de la tercera generación de reformas. La situación que nos encontramos ahí en el año 2000, que fue cuando hubo el cambio de gobierno en donde yo participé, es que contrariamente a lo que todo el mundo pensaba, todo el mundo creía que teníamos un sistema público, pensaban que el sistema se financiaba públicamente, no era cierto. Y todos los países que han hecho este tipo de estudios han encontrado lo mismo. La fuente principal de financiamiento era ya el gasto de bolsillo. Y eso se debía a que en México tenía 100 millones de habitantes, la mitad no tenían seguridad social por una razón, y es porque no tenían un trabajo asalariado, porque la seguridad social era una prestación laboral. Encontramos, y este fue el trabajo que hizo la esposa que conocí aquí en Bogotá, la doctora Felicia Noll, cuantificó que había más o menos 4 millones de hogares, no de personas, de hogares, que cada año se arruinaban económicamente porque un miembro de ese hogar se enfermaba. Eso no es una sociedad civilizada. Cuando una familia tiene que enfrentar el dilema de atender la atención, la salud de un miembro de la familia, o vender su casa, o vender, como me tocó con algunos campesinos, vender sus activos productivos y condenar a esa familia a la ruina para siempre, eso no es aceptable, pero esa es la situación que tenemos. Entonces, cambiamos la ley, creamos lo que se llamó, en consonancia con el marco conceptual, el Sistema Nacional de Protección Social en Salud. Y habíamos hecho los análisis, ya no me detengo en esta parte, pero la reforma mostró que tenemos un sistema subfinanciado ante la transición epidemiológica de México, con el crecimiento de enfermedades mucho más caras y costosas. Por eso es que tantas familias estaban empobreciendo. Entonces se propuso aumentar en un punto porcentual del Producto Interno Bruto la inversión pública en salud. Para los no economistas, porque estamos en una facultad de ciencias económicas, un punto puede parecer muy poquito, es muchísimo. Un punto más del PIB es mucho dinero. La ley se estableció para ir ampliando la cobertura a la población no asalariada y agregar para financiarlo un punto completo del PIB a lo largo de 7 años. Voy a acelerar. Se creó un instrumento llamado el Seguro Popular con un paquete, ya les mencioné, el CAUCES, y un paquete adicional para los gastos catastróficos. Ya no me voy a detener en la arquitectura, fue una reforma integral. Pero estos son los resultados. Se le dio prioridad presupuestal a la salud pública. Contaba Johanna que uno de mis logros fue crear la primera agencia regulatoria. Le pusimos Comisión Federal, México es una república federal, de protección contra riesgos sanitarios.
el mismo marco conceptual. Porque si hacemos reformas que extienden el acceso a los servicios de tratamiento, diagnóstico y tratamiento, y le creamos seguros para ellos, eso es valiosísimo. Pero tenemos al mismo tiempo que intervenir para que la gente no se enferme, en primer lugar, porque si no el sistema se vuelve insostenible. Esa comisión es lo que ha logrado y se le dio una prioridad presupuestal enorme. Se hizo una afiliación con derechos explícitos, que por eso puede exigir, un fondo por primera vez para proteger a las familias de los gastos catastróficos, todo un nuevo esquema de lo que llamamos presupuestación democrática, donde el dinero sigue a la gente, y un fortalecimiento de la oferta de servicios, justamente invirtiendo ese punto adicional. En términos de mi marco de referencia, aquí está esa agencia de la que se menciona, es la Comisión Federal, la COFEPRIS, y hubo toda una serie de otras cosas que ya no voy a tener. Creamos una cosa que se llamó la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios, todo un esquema de acreditación. Condición para participar en el Seguro Popular era que la unidad fuera pública o privada, eso no importa. Hay unidades públicas buenas y unidades privadas malas, y viceversa. El chiste es que la función de rectoría acredite y certifique a los prestadores. Esa es una típica función de rectoría. Y si hacemos eso, y la cancha es pareja, entonces el financiamiento público va al prestador que ofrece la mejor calidad. Ese fue el diseño. En términos de afiliación, sí hubo un avance notable. Había 50 millones de personas no aseguradas. Hoy el Seguro Popular es el brazo operativo de este sistema de protección social, cubre a más de 53 millones de personas. Además, escribimos en la ley la obligación de evaluaciones. Entonces se han hecho muchas evaluaciones. Esta es una que publicó un profesor de Harvard, una evaluación independiente. Hacemos también evaluaciones internas. Y lo que sí se ha mostrado, no ha bajado todo lo que quisiéramos, el gasto de bolsillo total, pero el gasto de bolsillo catastrófico sí ha bajado de manera muy importante. Y ese porcentaje de hogares, esos 4 millones, se ha reducido de manera dramática. Además de que ha mejorado muchísimo la oferta y la calidad de los servicios. No me detengo, pero hay aproximadamente, en el año 2012 hicimos una revisión de la literatura y había como 120 artículos en la literatura con revisión de pares sobre el Seguro Popular y sobre la reforma mexicana. Entonces, quien tenga interés, hay una literatura vastísima. Déjenme terminar con algunas cuantas conclusiones, nuevamente en las formas de ese llamado a la acción. Primero, América Latina realmente está a la vanguardia internacional en materia de políticas de salud. Yo creo que hay que decirlo con todo orgullo. Y dentro de América Latina creo que Colombia ha estado a la vanguardia. Yo sé y estoy seguro que en el conversatorio surgirán los muchos retos. No hay reformas que sean perfectas desde el diseño. No existe eso. Los británicos, que antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial crearon su Servicio Nacional de Salud, objeto de admiración y emulación, han estado en una reforma constante, porque cada vez que dan un paso adelante surge un nuevo problema. En salud siempre somos víctimas de nuestros éxitos. Cuando yo voy a México ahora, después de 10 años, más 15 años ya de que se aprobó esta reforma, dicen, bueno, pero es que el Seguro Popular le falla esto y le falla aquello. Digo, claro, esa es la naturaleza del esfuerzo humano. Siempre tenemos que estar en la búsqueda de la mejora continua de nuestras reformas. Habiendo dicho eso, diciendo no hay reforma perfecta, América Latina creo que con orgullo puede decir que ha estado en la vanguardia mundial. Y creo que muchos países del mundo, bueno, no sé porque conozco esta literatura, han emulado, han estudiado muchos aspectos de la reforma colombiana, de la reforma chilena, de la reforma mexicana. He visto tesis de doctorado sobre la reforma en México. Muchos países que no adoptan. El chiste aquí no es adoptar, sino adaptar las innovaciones, porque cada país tiene su contexto diferente. Esa es mi primera gran conclusión, porque creo que debemos legítimamente sentirnos orgullosos. Segundo, ya lo dije, nuestras reformas son objeto de interés, estudio y emulación, y son un ejemplo de la posibilidad de garantizar el acceso universal a servicios integrales en países de ingresos medios. Porque siempre nuestros modelos fueron los países ricos, la Gran Bretaña, Suecia, Canadá,
Aquí tenemos ejemplos en países de ingresos medios de que sí se puede, sí podemos. Incluso en lo que se ha llamado innovación frugal, algunos países altamente desarrollados están adoptando ideas de las reformas que han surgido en nuestros países. Esto le ha dado un impulso a la protección como derecho social y en eso ha contribuido a la consolidación de las democracias en América Latina. Pero estos avances son reales, hay que consolidarlos, hay que reconocer que todavía hay mucho camino que andar, hay que reconocer que entre el diseño y la implementación de las reformas ha habido brechas, que tenemos que cerrar esas brechas, y eso es lo que yo considero debe ser la siguiente generación de reformas. Si abracemos esa generación, creo que daremos mucho. Por eso quiero, para cerrar con mi aspecto más personal de lo que para mí significa estar de regreso en Colombia, cerrar con una cita de ese artículo que publiqué ya en 1997 con nuestro querido y muy extrañado Juan Luis Monroy. Y termino con este tributo a Juan Luis. Ahí escribimos: vivimos tiempos de exploración y renovación. A través del esfuerzo por imaginar e implantar un estado de cosas más deseable que el actual, están surgiendo nuevas formas de pensamiento y de acción en torno a los sistemas de salud. Los tiempos exigen cambios que, de postergarse, profundizarán y ampliarán los problemas ya existentes. Aunque las sociedades latinoamericanas corren muchos riesgos al innovar, tienen también el privilegio de inventar un mejor futuro para sí mismas. Ejerzamos este privilegio y abracemos la causa del cambio continuo, orgullosos de nuestros avances, pero conscientes de que todavía hay mucho más amplios horizontes que explorar. Abracemos la causa de la nueva generación de reformas. Muchas gracias por su atención. Queremos comentarles que este evento está siendo transmitido a través de Facebook Live. Saludamos muy especialmente a las personas que nos están siguiendo por este medio, en especial a las personas, Dr. Fren. Tenemos salones contiguos a este auditorio llenos, que lamentablemente no pudieron acompañarnos directamente acá, pero que están muy ávidos de este conversatorio. A continuación, presentaré a nuestros panelistas invitados. El doctor Jaime Arias, presidente de CENI. Lo invitamos para que vayan siguiendo el escenario. Doctor Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Doctor Carlos Tobar González, director de Salud IPS. Doctor Enrique Peñalosa, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Dirige nuestro panel el doctor Nelson Ardón, director de los programas de posgrados en Administración de Salud de la Universidad Javeriana. Doctor Nelson. Buenas noches para todos. Bueno, la metodología que vamos a utilizar para este conversatorio, en primer lugar, voy a dar la palabra a cada uno de nuestros participantes en el conversatorio para que puedan hacerle una pregunta al doctor Fren o que puedan mirar una conversación con él para posteriormente hacer una serie de preguntas que hicieron las personas del público, tanto los que están en este auditorio como los que están en las salas contiguas, y vamos a hablar con ellos sobre las preguntas que hicieron nuestros invitados. Muchas gracias. Muy contento de volver a ver a Julio. Nunca lo había visto. Nos veíamos en la China, en la India, en Boston, pero nunca lo había. Bienvenido a esta ciudad, que es suya. Yo quiero referirme, más que hacer una pregunta, rápidamente a unas afirmaciones que hace el doctor Fren con él en el caso colombiano, que él conoce bastante bien. Uno, gasto de bolsillo, cual hizo mucho énfasis. Colombia tiene el menor gasto de bolsillo después de Cuba, 14%. Creo que es demasiado bajo. Creo que debe subir por lo menos a 25%, 20 o 25%.
con ese gasto de bolsillo del 14%, no vamos a aguantar. Segundo, sistema no segmentado. Realmente hicimos un gran esfuerzo por tener un sistema no segmentado, pero a pesar de eso, siguen existiendo cierto tipo de segmentaciones. Impuestos generales. Usted lo sabe, el sistema colombiano se financia con contribuciones que son públicas y con impuestos generales. Y ese gobierno, creo que en mi concepto muy personal, ni siquiera es el que represento, fue una equivocación desmontar, como se han ido desmontando las contribuciones, para depender solamente de los impuestos generales en unos países con unas economías inestables. Ahora estamos a la baja, por ejemplo, y el sistema se está resintiendo. No solamente el régimen subsidiado, que es completamente financiado por impuestos, sino el régimen contributivo. Luego, una política anticipatoria, sí, está muy bien. Aquí estamos moviéndonos en esa dirección hace unos 5 o 10 años, que es la gestión integral de riesgo en salud, donde ya se acabó el término de medicina preventiva y demás. Todo esto entra dentro de la gestión integral de riesgo en salud. En algunas entidades nos estamos moviendo a prospectivas, usando Big Data, especialmente algunas compañías de seguros de salud. Ya están tratando de proyectar el perfil de sus poblaciones y de cada uno de los afiliados. Rectoría. Colombia tiene una fuerte rectoría. Creo que después de Cuba, yo no sé si habrá otro, Colombia tiene el sistema más reglado de América Latina, y más complicado también, confuso inclusive, pero es tremendamente arreglado. Este es un sistema público que se maneja desde el gobierno, aunque también hay todavía pedacitos del sistema privado. Calidad, esa es nuestra gran falla, y de toda América Latina en general. Julio es un experto en calidad, trabajó con Dona Vivian, que es el gran gurú de la calidad en salud. Nosotros tenemos grandísimas fallas de calidad. Usted las mostró para América Latina, aquí son muy serias, sobre todo que tenemos una calidad dispareja totalmente, unos centros de absoluta excelencia y unos lugares cercanos al subsahara. Evaluaciones, nosotros hacemos muy pocas evaluaciones, entre otras cosas porque una de nuestras fallas en Colombia, yo no sé si en México la han podido subsanar, no creo, es que no tenemos un sistema de información integral, interoperable, que se comunique y que nos cuesta mucho hacerlo, yo no sé. Finalmente mencionó que logró México un aumento de 1 punto por ciento del PIB en los 7 primeros años. Aquí nosotros tenemos un déficit que puede ser entre 1 y 2 puntos del PIB. Y hablar de déficit del PIB ya no es hablar pues, de que nos den 2 billones más o 4 billones más, doctor Juan Carlos, es que nos den 1 o 2 puntos más del PIB, lo cual no va a ocurrir, porque no hay cómo. Y finalmente, con eso termino haciendo referencia a lo dicho por el doctor Fred, de las generaciones de reformas. Aquí las hemos vivido todas en Colombia. Nosotros somos campeones, vamos muy adelante a nuestra América Latina en problemas, en problemática. Por aquí han pasado todas las generaciones, desde el sistema colonial y luego el seguro social, que lo tuvo toda América Latina por los años 20, 30 del siglo anterior. Más adelante, inclusive ensayamos algo que llamamos el Sistema Nacional de Salud, que era una pequeña relación al sistema inglés y al sistema chileno, que eso duró poco, no era malo, era interesante. Luego vino el aseguramiento de la ley 100, la competencia, el pluralismo, muy regulado, por cierto, pero nosotros ahora estamos en una nueva reforma muy fuerte, que no sabemos a dónde nos va a llevar. Y es que aquí existe el derecho a la salud. La sola ley 100 era un derecho a la salud, pero aquí lo llevamos al derecho extremo a la salud, al derecho absoluto a la salud. Entonces hay una ley estatutaria, la primera ley estatutaria del mundo en salud, se hace en Colombia, y el desafío de esa ley es tan grande porque ofrece prácticamente todo para todos, sin dinero obviamente, pero todo para todos. O sea que estamos ante una nueva generación de reformas, la que se va a desprender el día en que esa ley estatutaria, y ojalá algún día se pudiera implementar,
lo haga. Entonces ha sido muy interesante ese repaso. Yo termino con esto. Cuando uno recorre América Latina, uno quisiera decir cuál es el mejor sistema. En Colombia hay dos bandos. Unos que creemos que la ley 100 y el sistema colombiano es uno de los mejores del mundo. Gracias que vino y habló de ello, porque a mí generalmente me toca hacerlo solo. Y otros, la mayoría, que cree que es uno de los peores sistemas del mundo. Yo creo que ni lo uno ni lo otro, pero lo que yo quiero decir es que viendo América Latina, no hay un sistema que uno pueda recomendar y decir, este es el sistema. Como lo dijo, cada país tiene su cultura, su modo de gobernar, sus problemas, sus recursos. Entonces no hay una fórmula para poder decir, no, este es el sistema. Muchas gracias por venir aquí. Doctor. Bueno, doctor Frank, en nombre de los hospitales colombianos, muchas gracias por su presencia acá y por compartir sus ideas con todos nosotros. Yo le agregaría a lo que está diciendo el doctor Arias, que los bandos también uno podría tipificarlos de otra manera. Y uno podría decir que hay un bando muy grande que considera que la reforma que se hizo aquí en el año 93 es una reforma perpetua y que nos tenemos que quedar con esos contenidos para siempre. Y hay otros, donde lo matricula usted de una vez, que consideramos que las reformas son un continuum, es parte de una dinámica social y que siempre los sistemas de salud tendrán que estar moviéndose y adaptándose a las velocidades de cambio que tienen las grandes variables macro de los sistemas de salud. Entonces, yo creo que ese es el mensaje luminoso que a mí me queda de su intervención, y es: hay que seguir avanzando a las nuevas y necesarias generaciones de reformas. Nosotros aquí tenemos unos avances, indudablemente, avances que nosotros decimos en las discusiones internas, que la mejor manera de no disgustarnos es hacer una técnica de una doble aceptación, y es: le acepto que tenemos unos avances, pero acepto que tengo muchas cosas por mejorar. Un solo punto para seguir en lo que usted mencionaba ahora, el tema de la cobertura universal. Ese es un gran avance, tenemos un 95% de cobertura, pero cuando usted ve toda la desigualdad por género, por ingreso, por región, por tipo de afiliación, por entidad a la cual usted está afiliado, por red de prestación a la cual usted tiene derecho, usted encuentra que esa cobertura, nosotros la hemos denominado gráficamente, es una cobertura pixelada. Cada ciudadano tiene un nivel de cobertura diferente al otro. Entonces, se pasa la página de la cobertura universal y nos encontramos de frente con la desigualdad, que sería el gran reto. Pero quiero hacerle un par de comentarios y una pregunta. En países como el nuestro, nosotros vemos todos los días que los especialistas y las especialidades carecen sus competencias frente a los generalistas. Encontramos que la baja complejidad pierde cada vez más la capacidad de resolver y todo se está yendo a la alta complejidad. Y encontramos que lo asistencial es muchísimo más relevante que lo preventivo y que lo promocional. Simultáneamente la demografía avanza, la tecnología avanza, la epidemiología se modifica a unos pasos agigantados. El mercado de atención de los sanos no es atractivo, mientras que florece la gran industria de atención de la enfermedad. Y por lo tanto, toda esa mezcla de recursos nos lleva a que, como en muchos países, llegamos a ese capítulo que es: el sistema se vuelve insostenible. Y aquí viene la pregunta, entonces, ¿es insostenible? Tenemos que avanzar hacia una reforma, y siempre en nuestras conversaciones decimos: en esa reforma hay muchas recetas, ninguna es perfecta, pero tal vez la receta en la que todos se basan es: tenemos que hacer más promoción y prevención que las otras cosas. La pregunta para el doctor Frank es: en su concepto, ¿usted cree que la atención primaria en salud es anacrónica? ¿Qué hacemos para poder convencer a los políticos y a los tomadores de decisiones que ese es un camino fundamental para avanzar hacia un cambio de los sistemas de salud? ¿Cómo hacemos para remozar ese concepto, que no sea visto como una pobre medicina o como una herramienta solo para atender ciertas capas de la población, sino que sea visto como el gran movilizador o la genética de lo que debe ser cualquier reforma sanitaria del mundo? Le dejo esa pregunta, no sé si la metodología contesta el doctor Frank de una vez o continúa.
tengo mucho interés en escuchar a todos, pero una reflexión a lo que decía el doctor Arias. Este tema de cómo financiar los sistemas es un tema que los macroeconomistas, ahora que estamos aquí en la Facultad de Ciencias Económicas, han debatido. Contribuciones dedicadas, en sus orígenes la seguridad social se financia con aportaciones de los obreros o de los empleados, no como los obreros que son en el ámbito industrial, los empleados y el empleador y el patrón, y luego una aportación del Estado, la típica aportación tripartita. Eso ha tenido la gran ventaja de que ha protegido esas aportaciones y crea sistemas contributivos. El problema es que se vuelve un impuesto al trabajo, entonces que desalienta el empleo, a veces genera incentivos perversos a la informalidad. La gente dice, no, en vez de pagar esta cuota, me voy a la informalidad llevado. Entonces, el otro extremo es impuestos generales. ¿Cuál es el problema de los impuestos generales? Uno, que en países con sistemas fiscales débiles, donde hay mucha evasión fiscal, aunque un sistema esté diseñado de cierta forma, al final la carga impositiva no es pareja. No hay esa cautividad que tenemos en las aportaciones, en las contribuciones, porque esa fue la gran eficiencia de los sistemas basados en números. Yo creo que en cada país es diferente. Yo decía, hay un movimiento de impuestos generales, pero la condición sine qua non es que los sistemas fiscales de recaudación sean buenos, sean progresivos y no tengan grandes niveles de evasión. Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo en México un camino intermedio, pero no es aplicable a todo el mundo. Es lo que llamamos una contribución social generalizada, donde sigue siendo algo dedicado a salud y a esto, y en muchos países que tienen estructuras recaudatorias débiles se han basado en los impuestos al consumo. Fue el caso del Plan Ahorro. El Plan Ahorro en Chile se financió agregándole un punto al IVA. El IVA en sí es regresivo. El IVA es un impuesto al consumo y sabemos que los pobres consumen más como porcentaje de sus ingresos en alimentos. Entonces hay que volverlo progresivo con medidas compensatorias, por ejemplo, exentando los alimentos o acompañando los aumentos al IVA de subsidios focalizados. Entonces lo pongo ahí porque es un tema, y creo que sigue siendo un tema de gran debate aquí, pero ha habido esos tres modelos, o los impuestos tradicionales contributivos a la nómina, o los extremos, impuestos generales, donde vengan, o estos caminos intermedios, muchos de los cuales se están basando en impuestos al consumo, típicamente, pero con medidas compensatorias a la felicidad. Creo que es un tema muy, muy interesante que de los macroeconomistas es grave, porque sí se pueden introducir distorsiones serias en la forma como financiamos el sistema de salud. En respuesta a la pregunta específica, que creo que es muy pertinente, sobre todo este año que se cumple 40 años de la Declaración de Almagro, yo creo que la atención primaria a la salud sigue siendo un concepto vigente, pero creo que hay que reinventar la atención primaria a la realidad de hoy comparada con la realidad de hace 40 años. Hace 40 años tuvo muchísimo sentido, fue además un acto de diplomacia de la salud como instrumento diplomático, porque en momentos álgidos de la Guerra Fría, que todos los países, en una república de la ex Unión Soviética, llamada Kazajstán, la ciudad de Almaty, que ahora se llamaba Almaty entonces, todos los países en ese mundo bipolar de la Guerra Fría habían firmado la Declaración de Almagro, un acto extraordinario de diplomacia, y sí generó, inspiró un movimiento de regresar a las raíces. El problema es que en la práctica se distorsionó, y en vez de atención primaria acabó siendo atención primitiva, y se volvió un sistema paralelo para los pobres. Te pongo la idea de que para los pobres basta, para los pobres servicios. Entonces tenemos un sistema totalmente desconectado del sistema hospitalario, urbano, altamente tecnificado. Eso era para los pobres. Era estirar y segregar las poblaciones. Yo creo que hay que rescatar el tema, pero hay que reinventarlo a una realidad donde ya no es una epidemiología basada en lo agudo, esta sucesión de episodios agudos, para lo cual
quizás una atención primitiva podría funcionar sin una atención continua, basada en tecnología dominada por lo crónico. Segundo, en un contexto donde hay una revolución tecnológica, primero en las tecnologías de la información y la comunicación, donde hoy tenemos centros de salud en lugares remotísimos conectados por distintos medios a especialistas, donde el problema del acceso ya no los sistemas tradicionales de referencia y contrarreferencia totalmente piramidales, sino hoy tenemos redes mucho más fluidas. Tercera, una revolución adicional, no más la de las comunicaciones, es la del acceso a la información. El problema hoy es que el paciente llega al encuentro inicial, al primer contacto, con una cantidad de información, mucha de la cual está equivocada. Y un papel importantísimo de la atención primaria es servir como un curador de información para orientar a la población. Porque hoy llegamos no en el típico modelo de asimetría de la información que está tan poderoso en los modelos económicos de la economía de la salud, ustedes que tienen la maestría en economía de la salud, sino ahora la asimetría no es en cantidad sino en calidad de la información. Un consumidor que llega a veces con información correcta, pero a veces con información totalmente equivocada. Y finalmente la revolución de las ciencias de la vida que realmente nos permite personalizar la atención, y no solamente la atención curativa sino la prevención, a través, me gusta mucho ese concepto de manejo integral de riesgos. Y eso es lo que yo creo que primario significa. Primario no significa primitivo, y significa necesariamente baja complejidad. El primario significa anticipatorio. Significa dos cosas, que tiene una población claramente definida y que se anticipa a los problemas. Y moviliza estas revoluciones tecnológicas en comunicaciones, en las ciencias de la vida, en el acceso a la información, para poder hacer una verdadera atención a las situaciones. Entonces creo que sí es vigente, creo que sí es la clave para que los sistemas se van sostenibles, pero creo que hay que redefinirla y volverla una parte integral del sistema completo de salud, una parte prestigiada para los médicos y las enfermeras, y eso se logra cuando se vuelve parte de redes integrales, donde lo primario y lo anticipatorio se integra en una forma completa con la atención especializada, mucha de la cual recientemente está ocurriendo en escenarios ambulatorios, porque esa vieja dicotomía de lo ambulatorio y lo hospitalario se está logrando. Hoy tenemos formas mucho más eficientes de dar. Pero veamos como el tratamiento del cáncer. La quimioterapia hoy en su mayor parte se da de manera ambulatoria. Veámoslo con las diálisis, ya que requerimos hospitalización. Hoy es un procedimiento. Mucho de las estudios de imagen avanzadísima que antes requerían hospitalización, hoy se hace en ambulatorio. Entonces, tenemos que repensar ese paradigma de hace 40 años, ambulatorio, simple, preventivo, igual atención primaria, hospitalario, especializado complejo, igual la atención buena, especializada. Ese paradigma está obsoleto y la forma en que organizamos el nuevo modelo de atención tiene que repensarse. Una pregunta muy pertinente. Doctor Julio, muchas gracias por acompañarnos en la universidad, decano de la facultad, muchas gracias. La verdad, después de hablar el doctor Arias y el doctor Giraldo, que son los expertos en el tema, pues ya los demás poco tenemos que aportar. De todas formas, yo quisiera arrancar con una frase de su última diapositiva que ojalá de verdad esto llegue a lo más profundo del sistema y logremos entender el mensaje que para mí fue el más valioso de toda la exposición, y es que los tiempos exigen cambios que de postergarse profundizarían y ampliarían los problemas ya existentes. Yo creo que nosotros como país no podemos seguir pensando que el país no necesita continuar una serie de reformas. Eso es negarse a una realidad evidente, y además se empieza uno a cuestionar quién o por qué, cuáles son las razones para negarse al cambio de la evolución natural de los sistemas de salud, básicamente por defender un statu quo que nos pone en problemas como país y como sistema. Yo creo que es fundamental, y en eso estoy de acuerdo con el doctor Arias, lo que yo he denominado un pacto social, y es ponernos de acuerdo en que no podemos financiar como país
un sistema que cubra absolutamente todo. Eso no es posible. Hablamos ahora de un déficit de 2 puntos del PIB, pero con seguridad en 2 años van a ser 4 y en 6 años van a ser 10 y vamos a llegar a como está Estados Unidos de 1 de cada 5 dólares. Colombia necesita ser un pacto social de como país que puede financiar en salud, pero no bajo una estructura de contención de costos a cualquier precio. El país y las instituciones que no se modernizan en tecnología, que no van a la vanguardia de los temas, se vuelven con el tiempo más costosos y más ineficientes. No es reducir los costos por reducir los costos, es lograr un equilibrio entre el plan de beneficios y lo que el país y la sociedad puede financiar. En Colombia, cuando uno mira las reformas o los intentos de reforma después de la ley 100, la ley 1122, la 1438, etc., encuentra una serie de conceptos que usted nos ha hablado hoy: la atención primaria en salud, las redes integradas de servicios de salud, la especialización de funciones o el ajuste en las funciones de los actores con la limitación de la integración vertical. Todo eso hoy está escrito y en eso somos, sin duda, estamos a la vanguardia a nivel mundial. Tenemos escrito un modelo de atención, pero absolutamente nada de eso funciona hoy en el país. El último análisis que hicimos, el 85% de la población colombiana se atiende en el nivel ambulatorio en instituciones integradas verticalmente, con un modelo de atención que pretende hacer una gestión del riesgo, donde, como nos contaba el doctor Arias, ya hay unos primeros pinos, diría yo tal vez de 1 o 2 aseguradores, de 45 que pueden existir en el sector. Entonces estamos hablando de unos casos exitosos puntuales de unas entidades, pero no es lo que está pasando en el país, no es necesariamente la realidad. Nosotros que venimos hace 20 años trabajando el tema de atención primaria, hoy les puedo decir que de las 45 aseguradoras que hay, una hizo un incremento en tarifas este año superior al IPC para las instituciones de primer nivel o nivel ambulatorio. El discurso de la atención primaria en salud no se traduce en hechos evidentes de invertir en promoción y prevención. Entonces se vuelve un discurso, se forman las redes integradas de servicios de salud, no con criterios de territorialidad como debería ser, sino con criterios de menor tarifa. Entonces uno encuentra hoy aseguradoras con una red muy pequeña de prestación de servicios donde uno no sabe a dónde enviar a los pacientes, porque el hospital que tiene convenio está al otro lado de la ciudad de Bogotá. Entonces, los criterios hoy, como vemos las redes integradas, como vemos la atención primaria, como hablamos de promoción y prevención, hoy es un discurso muy bonito en el país. Y eso se refleja en varias cosas. Como lo decía el doctor Giraldo, hoy hay incentivos para la alta complejidad. Las instituciones que muestran mejores resultados son las instituciones de alta complejidad. Tenemos no un sistema de salud, tenemos un sistema de atención de enfermos, que es una cosa completamente distinta. Entonces sí, tenemos instituciones de alta complejidad premiadas a nivel internacional con acreditaciones nacionales e internacionales, que además, sin duda, lo que genera en el sector es que, como lo decía el doctor Arias, tenemos unas instituciones de muy alta calidad y otras instituciones que no cumplen con los estándares mínimos de calidad, y eso empieza a generar unas brechas y unas desigualdades sociales, porque seguimos los privados o los de alta complejidad buscando la atención de los seguros privados y los demás atendiendo a los pobres. En temas que para mí es un tema fundamental, talento humano. Colombia no ha hecho absolutamente nada por el talento humano en salud. Hoy no sabemos cuántos médicos por 1000 habitantes tenemos. Sí, hay unos estudios de hace 5 años, 10 años, 15 años, pero hoy no lo sabemos. Y un país que pretende hablar de atención primaria, primero con un índice de 0.9 enfermeras por cada 1000 habitantes, eso es una vergüenza. Que somos un país que buscamos la subespecialización, pero hablamos de atención primaria. Entonces hay una ruptura completa entre lo que es la formación del talento humano y las necesidades reales como sistema, sin hablar
de la remuneración de los profesionales, de la forma de contratación de los profesionales, de cómo se violenta el talento humano. Es realmente triste lo que pasa con el talento humano en Colombia. No voy a hablar de la financiación porque ya hablaron del tema, digamos, en general. Yo creo que al final otro tema que nos está afectando como sistema, para no alargarme más, y creo que es parte de las reflexiones que debemos de hacer, es la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Creo que si bien hoy tenemos un déficit de 1 o 2 puntos del PIB, es un sistema muy burocrático y cargado de costos ocultos de transacciones que van minando los recursos y se van quedando los recursos a lo largo de la cadena. Yo creo que si repensamos un modelo mucho más eficiente, probablemente ese déficit no sea tan grande. Creo que tenemos que buscar eficiencias como sistema y pensar mucho en el rol que estamos jugando como sector. Yo creo que hay que repensar muchas cosas en el país. Como hay cosas que hay que evolucionar de la atención primaria de alma ata, también tenemos que devolvernos y pensar en las cosas básicas. Hoy Colombia es un país que no tiene un concepto de territorialidad en su sistema de salud. Yo jamás lo he entendido. Y siempre le digo a mis estudiantes que hoy están en el auditorio, les digo, cuando yo estudié medicina, a mí me enseñaron que la historia natural de la enfermedad era una sola. En Colombia no entiendo por qué. Tal vez ustedes que estuvieron en el diseño de la ley 100 lo podrían explicar mejor. ¿Por qué partieron los riesgos laborales por un lado, los accidentes de tránsito por otro y la enfermedad general por otra? Cuando yo paso 12 horas de mi día trabajando y cuando uno hace un mapa del fraccionamiento del sistema, a mí deberían intervenirme en promoción y prevención el ente territorial, el Ministerio de Salud, mi EPS, mi ARL y probablemente hasta mi aseguradora del SOAT para que no me vaya a estrellar en el carro. Entonces cuando tengo la empresa donde trabajo, obviamente, entonces tengo 6 entidades distintas que son las responsables de hacerme a mi actividad de promoción y prevención. Eso no tiene sentido. Y hoy en día uno ve unos resultados administrativos y financieros completamente contrarios entre las diferentes entidades. Yo creo que hay que pensar la salud como una sola. Si uno quiere hacer promoción y prevención, tiene que pensarla como una sola, y eso te permite diseñar un modelo centrado en la persona o en el paciente. Uno no puede pensar en un modelo centrado en el paciente cuando tiene partido al ser humano por asegurador, pero además con una visión subespecializada de la prestación. Creo que vamos por el camino que no es. Yo creo que sí necesitamos una serie de reformas y esa es la esperanza que me encantaría que quedara de esta charla, y es que al final sí las necesitamos, no vamos por el camino correcto. No podemos seguir pensando en un sistema para tratar enfermos, tenemos que pensar en un sistema que gestione realmente la salud individual como la estrategia básica para hablar de salud poblacional. Bueno, voy a tratar, no como dijo Carlos, no me voy a demorar y se demoró, porque si no le damos espacio al auditorio de interactuar. Pero yo quisiera hacer algunas reflexiones que no son solamente mías, sino del equipo de trabajo que está en el instituto. Y celebro la presentación que hizo el profesor Frank, sobre todo por 2 conceptos que está introduciendo: protección social y ciudadanía social. Yo creo que ahí vale la pena reflexionar un poco sobre las aproximaciones teóricas que hay frente a un concepto de seguridad social y a un concepto de protección social. Porque yo creo que de alguna manera esas aproximaciones teóricas le dan configuración a la respuesta pública. Me voy a extender un poquito en esos aspectos, y creo que es importante entender que los sistemas en Latinoamérica se desarrollaron como sistemas de seguridad social para tratar de corregir los problemas del mercado laboral. En ese sentido, Colombia tiene, según las cifras del DANE, el 47% de la población que trabaja informal.
Eso quiere decir que nosotros basar un modelo pensado en el aseguramiento individual a partir de los procesos de contribuciones individuales podría ser un error. Y yo los invito a que reflexionemos qué ha pasado con el impuesto CRE. Cuando nosotros creíamos que el sistema se financiaba vía impuestos generales para el régimen subsidiado y vía cotizaciones para el régimen contributivo, y nos preguntamos qué hizo el impuesto como imposiciones generales cuando estaba financiando parte de la operación del régimen contributivo. Yo creo que ese concepto de imposiciones generales es un tema importante, ¿sí? Y eso implicaría que dejemos de pensar en el riesgo individual, el aseguramiento como un riesgo individual, sino la protección social como un desarrollador del derecho ciudadano. Eso implica un poco reflexiones como hace el profesor Guayer alrededor de decir, si los sistemas de protección social evitan las erogaciones de las personas de manera individual y se pagan por sistemas de imposiciones generales, ese ahorro de la familia, que sería el gasto bolsillo, y ahí sí estoy en una discusión con el profesor Ariel, yo no creo que el gasto bolsillo deba aumentar. El gasto bolsillo es una medida que puede generar barreras de acceso a los servicios de la población de menos ingresos. Entonces ese ahorro que yo haría en términos de no generar erogaciones para pegar mi salud, mi educación, podrían invertirse en la economía y generar mayor crecimiento y desarrollo para un país. En ese sentido, el concepto de protección social es muy importante, porque es un concepto general que desarrolla la ciudadanía. Y ahí me llama la atención entonces esa propuesta suya de tercera reforma. Pensemos más en sistemas de protección social y pensemos menos en sistemas de salud basados en un modelo de aseguramiento individual. Y eso es un reto y desafío enorme para los países. Yo creo que hay un tema bastante interesante. Yo plantearía otro reto importante, ya que lo estoy escuchando, aquí hay dos del área de prestación y seguimos teniendo una concepción patocéntrica. La respuesta de los sistemas es: damos servicios individuales frente a problemas de salud centrados en la patología. Colombia, según cálculos de un profesor, voy a poner el nombre porque si se equivocó lo pongo aquí en el escaño público, se gasta el 5% del recurso de salud en salud pública. Si vamos a considerar los programas de salud pública, quiere decir que un volumen muy importante de las erogaciones en el sector están yendo a las prestaciones individuales, a la prestación de los servicios de salud para tratar de recuperar unas condiciones centradas en las patologías. Yo creo que esa es otra reflexión que dicen, oiga, ¿será que atención primaria de salud ya es un concepto? Yo creo que el problema de la atención primaria es haberla concebido como una atención individual nuevamente, como un proceso en el cual nosotros tenemos que separar al individuo de la sociedad. Entonces, parece que la respuesta de los sistemas es, frente a necesidades individuales, prestaciones de servicios, frente a lo social o lo que queda en el resto, programas de salud pública. Y seguimos centrados en el individuo de manera individual. Y ahora, la pregunta es, ¿el individuo realmente está solo? Uno diría, oye, si volvemos a reflexionar sobre el tema del individuo, ¿qué pasa con las enfermedades transmisibles? Parece que hay una interrelación entre los individuos y por eso nos preocupamos de las enfermedades transmisibles. Y cuando volvemos y vemos el ejemplo de las enfermedades crónicas y entendemos que eso está afectado por el modo de vida y el estilo de vida, que es un desarrollo que se hace en sociedad, seguimos pensando en el individuo. Y yo creo que hay elementos en el desafío muy importantes en términos de los enfoques teóricos. Primero, seguir pensando en el individuo y no en la sociedad. Y hacemos una reflexión específica para el caso colombiano y ahí entonces le dejo la pregunta al profesor Frank. Nosotros creemos que realmente el sistema ha desarrollado lo que se denomina la tiranía de la oferta, el sistema de salud colombiano. Es qué es lo que yo quiero dar, qué es la configuración que yo quiero dar, y se le ha olvidado cuáles son los problemas sociales de base. Si no fuera así, ¿por qué la sociedad colombiana tiene que intervenir frente a las Cortes Constitucionales para buscar recuperar esos derechos que ha perdido?
¿Por qué? Porque el sistema parece que no responde a los problemas de salud de las poblaciones, sino es un desarrollo intrínseco de una configuración que puede ser muy sofisticada, pero que se ha apartado mucho de mirar cuáles son los problemas reales de la sociedad. En ese sentido, el concepto de rectoría o de modulación que veníamos desarrollando, pues uno dice, parece que la función de aseguramiento se ha desarrollado mucho, la función de financiamiento, la función de prestación. Y en el caso un poco de México, ¿por qué esa función de rectoría? Más allá de entender la función de rectoría como un tema de normas, la función de rectoría de modulación como ser capaz de articular las necesidades sociales con la respuesta que dan los sistemas, no se ha desarrollado. ¿Qué pasó, por ejemplo? Que nos cuenta un poco la experiencia de México. Lo que nosotros sentimos es que ese sistema de modulación, esa respuesta de rectoría no se ha dado. Parece que el mayor desarrollo se ha dado en el aseguramiento, se ha dado en el financiamiento, se ha dado en la prestación, pero esa representación no se ha dado. Y es así, como yo también estoy en desacuerdo, en que la ley estatutaria es eterna de derecho porque se centró en el derecho a la prestación de los servicios de salud. Y no se pregunta si el derecho debería ser garantizado a través de prevenir enfermedades que son prevenibles o evitar muertes prematuras, que era lo que nosotros debemos garantizar ya a nuestra sociedad. Recibimos una serie de preguntas que hacen tanto las personas que están presentes aquí en el auditorio como los que están virtualmente en las 3 salas del área sur de este edificio. Una pregunta dice, dirigida al doctor Frenk, ¿cómo cree que en esta nueva generación de reformas se deba garantizar la prioridad de la salud de las personas sobre el lucro de los actores? Bueno, yo lo ligaría a la pregunta previa, porque eso tiene que ver con la función de rectoría o modulación. Le habíamos llamado primero modulación, pero luego nos dimos cuenta que solamente los académicos entendían esta palabra, y rectoría era una palabra más común. Rectoría tiene varias subfunciones. Una es la regulación, en el sentido más clásico de la palabra, y ahí el chiste es el equilibrio. Es tan mal un sistema subregulado, donde, por ejemplo, contestando esta pregunta, puede haber abusos por parte de los prestadores en términos de lo que se cobra o la inducción de oferta de servicios no necesarios. Pero también hay que evitar lo que señalaba Jaime Arias de la sobreregulación que impone fuertes costos administrativos, que muchas veces es la parte que hace los sistemas no sostenibles. Ahora, ese equilibrio es muy complejo, no nomás en salud, hay toda un área de la administración pública sobre cuáles son las prácticas regulatorias más eficientes, las que logran el equilibrio correcto. Pero esa es solamente una de las funciones muy importantes, ponerle reglas al juego. Y en salud esto es fundamental. Pero reglas tan básicas como quién puede dar un servicio, qué se necesita para declarar que un establecimiento es un hospital, qué necesitamos para poder aprobar una medicina. Son verdaderamente los aspectos básicos, porque en salud, como hay un tema de riesgo a las personas, y literalmente estamos hablando de la vida y la muerte, esa función es absolutamente central. Pero solamente es una. Hay otras subfunciones de la rectoría, y eso viene un poco al una función fundamental es darle orientación estratégica al sistema. Estas preguntas fundamentales, cuando me preguntan en Estados Unidos por qué no el país más rico del mundo todavía tiene millones de gente sin seguro, etcétera, es que no hay una orientación estratégica del sistema, no hay un lugar, una pregunta fundamental, que es si el acceso a la salud es un elemento más del sistema de recompensas que se distribuye a través del mercado, o es una condición para la igualdad de oportunidades. No hay un consenso. Entonces es el único país industrializado donde no hay un consenso de que el acceso a los servicios de salud es un derecho. No existe ese consenso. Bueno, la rectoría implica crear esas orientaciones estratégicas. Si vemos a la salud como una mercancía o un privilegio, vamos a tener un sistema muy diferente que si lo vemos como un derecho. Y luego, si es un derecho, ¿hasta dónde?
esta pregunta que ha surgido ya varias veces en los comentarios, ¿es todo para todos? Esos sistemas no existen en el mundo. A mí me gusta un concepto que introdujo el profesor Watkin, un economista, que habla de un universalismo, una universalidad progresiva. La universalidad clásica decía todo para todos, pero eso es porque nunca se dio la definición explícita de beneficios. Es lo mejor para todos y es progresiva en la medida en que no debemos estar cubriendo ciertas intervenciones de menos efecto positivo, mientras otras que de mayor efecto no están cubiertas. No debemos estar cubriendo atenciones para prolongar la vida de un paciente con un cáncer terminal durante un mes más, al costo de millones y millones de dólares, si todavía hay niños sin vacunación. Y esto no son ejemplos hipotéticos, esto pasa en Estados Unidos, el país más rico del mundo. Entonces, la orientación estratégica, ¿qué clase de universalidad? ¿Cuál es la dimensión territorial de la reforma? Muchos de los temas. Y luego la tercera, que creo que va al tema de lo social versus lo individual. Una función de la rectoría es la función de la movilización de todos los instrumentos de política pública a favor de la salud. Si la idea de pensar a la salud no como un sector especializado, sino como un objetivo social. Entonces, cuando yo era ministro de Salud, logré que se le aumentaran los impuestos al tabaco. Yo no lo hice porque yo fuera una autoridad fiscal recaudatoria, Dios me sabe. Yo lo hice porque se elevaron los impuestos al tabaco. Era un instrumento de política fiscal, pero con un objetivo de salud. Su objetivo era reducir la demanda por cigarrillos, cosa que está demostrada. Cuando intervenimos para que haya políticas de vialidad, vialidades que protegen a los peatones, o cuando intervenimos para que haya políticas en materia de educación, es porque estamos utilizando la función de rectoría como una forma de actuar sobre los determinantes sociales. Y esa dicotomía entre atención médica o actuación de los determinantes no debe ser. Creo que la función de rectoría nos permite unificarlas. Por eso yo hablaba de que una característica del modelo debe ser integral en el sentido de cubrir todo el ciclo, desde la atención a los determinantes sociales hasta los cuidados paliativos al final de la vida. Pero ahí esta idea de utilizar todos los instrumentos de política pública, sean fiscales, política económica, política de transporte, política educativa, a favor de la salud como objetivo social, me parece que es una de las dimensiones más importantes de la función de rectoría. Y la primera va directo a la pregunta. Yo creo que la remuneración justa de los trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras, es lo correcto. Entiendo la pregunta como decir qué pasa cuando hay un abuso. Bueno, ahí es donde esa primera función de rectoría, que es la regulación, debe estar muy atenta. Un aspecto de la regulación es la protección de los consumidores y que además alimenta la calidad, porque si se dan servicios innecesarios, eso no solamente afecta el bolsillo del usuario, también reduce la calidad de la atención. Entonces, ahí entra dentro del tema de la rectoría. La siguiente pregunta dice: ¿qué parte de los sistemas de salud se puede hacer cargo de las contingencias como las migraciones forzadas internas o externas? Bueno, una dimensión de la protección civil ante desastres, o ya sean desastres naturales, o yo que creo en la igualdad de género, la única forma, en el momento en que uso un término consenso de género, es cuando digo desastres creados por el hombre, porque la mayoría sí la crean los hombres, guerras civiles, violencia, etc. Entonces, cualquiera de esos es una función de protección muy importante, lo que llamamos protección civil. Los sistemas de salud están en el lado de recibir el impacto de esos desplazamientos, sean migraciones forzadas por causas naturales o por desastres causados por el hombre. Nos toca recibirlos y es uno de los retos más grandes. Es un ejemplo claro donde otras políticas públicas, por ejemplo políticas de seguridad, tienden a políticas ambientales para mitigar efectos, por ejemplo, de eventos climáticos extremos, tienden a beneficiar a la salud también. Entonces, parte de esta misma idea de todas las políticas públicas a favor de la salud.
Colombia, luego de cerca de 25 años de la ley 100 y sus reformas, debería cambiar su modelo de salud en un modelo donde no hayan intermediadores del sistema y se cambie la visión de la salud como mercado para establecer la salud como derecho. Bueno, y por cierto, ahorita el doctor Arias me hizo una aclaración que quizás también la pregunta previa, para hacerlo explícito, también se refería a qué pasa, por ejemplo, la situación que tiene ahora Colombia recibiendo tantos migrantes forzados de la vecina República de Venezuela. Sí creo que en un concepto de derecho humano, los sistemas tienen que responder solidariamente a este tipo de situaciones. Es un tema muy complejo, que pone enorme estrés, pero una de las funciones de la comunidad internacional es la solidaridad. Idealmente no debe recaer solamente sobre el país receptor, sino debe haber una acción internacional mucho más amplia. No siempre ocurre, pero si pensamos, no solo es un derecho ciudadano, es un derecho humano, quiere decir un derecho inherente a toda persona, independientemente de su nacionalidad. Y cuando tenemos migrantes que se ven forzados a demandar servicios en otro país, sí creo que es un imperativo ético darle la atención, y sí creo que es una obligación de la comunidad internacional ver cómo cubrimos esos costos. Sobre la otra pregunta, no, yo creo que hay muchos elementos del modelo colombiano que son muy sólidos. Nuevamente, creo que el mensaje principal, yo he usado esta analogía de las generaciones. No hablé de etapas, no hablé de fases, sino generaciones. ¿Por qué? Porque así como las generaciones humanas tenemos que coexisten los abuelos, los padres, los hijos, los nietos. En reformas de salud también coexisten distintas generaciones. Hay muchas cosas de la primera generación de reformas que son muy válidas. Hay muchas cosas de las distintas generaciones, la segunda, la tercera, que son válidas. Hay que hacer un análisis, pero hay que darnos cuenta que así como con los humanos, hay nuevas generaciones. Yo decía, siempre dije cuando estábamos promoviendo las reformas, el que yo esté hablando de mejorar el sistema de salud de México es una afirmación de que tengo confianza en el sistema, de que puede ser mejor. La capacidad de mejorar es una señal de fortaleza. Si creyéramos que el sistema es tan malo que ni siquiera puede mejorar, ¿para qué nos preocupamos de discutir cómo mejorar? Y no vamos a resignarnos. Pero si estamos hablando de mejoras es porque creemos que hay la capacidad, es una expresión de confianza. Entonces, yo creo que hay elementos en el diseño original, ese me tocó verlo. Creo que la reforma de la ley 100 es una de las reformas mejor diseñadas. Siempre hay una brecha entre el diseño y la ejecución. Aquí en Colombia y en todo el mundo. Créanme, cuando yo veo algunos resultados de la reforma que a mí me tocó diseñar en México, me horrorizo. No es que esto no era lo que estábamos pensando, pero los humanos tenemos una capacidad infinita de movernos por incentivos perversos que nadie previó. Por eso es que este es un proceso continuo, por eso es que necesitamos una nueva generación. Pero no es porque estemos condenando lo que había antes. Creo que algunos aspectos del diseño de una función que en este artículo, como le llamamos articulación, es articular poblaciones, intermediar entre el financiador puro, el que recauda los fondos, y el prestador, sigue siendo una idea válida. Hay que revisar cómo evolucionó, pero creo que sigue siendo una idea muy, muy novedosa, de la cual, insisto, muchos otros países han aprendido. Al final de la pregunta, yo no vería algunos aspectos de esa reforma original como antagónicos con la idea de que es un derecho. Creo que lo que impera aquí es la idea de un derecho. Pero en esta, rescatamos esta idea de generaciones, por eso concluía yo, estamos a la vanguardia, pero hay muchas cosas que todavía hay que mejorar. Eso no significa desconocer los avances reales que se han dado. Esta última pregunta creo que está formulada para todos los que participan en este conversatorio. Dice, en el marco de la nueva política de atención integral, ¿cree usted que pueda dar respuesta a los problemas actuales del país? Se lo dejo a los colombianos de veras, no más los de corazón como yo. Digamos que yo creo que es importante
volver a retomar el tema de lo individual y lo colectivo. Yo rescato varios de los puntos, pero me parece que el Ministerio ha tomado el modelo de atención integral como 10 puntos a cumplir en términos de una lista de chequeo. Yo tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Yo creo que hay un tema que es importante ahí que hay que rescatar, y es, por ejemplo, ellos plantean que las redes de cuidado primario arrancan en la comunidad y no arrancan en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Y es entonces la salud es una construcción social que se da en el territorio, ¿sí? Y a mí me parece que esa idea es muy fuerte en el modelo, y creo que es lo que más debemos desarrollar. La salud es un fenómeno social que debe arrancar su construcción en el territorio, y por tanto viene una discusión enorme, y es dónde arranca la configuración del red de prestación de servicios de salud. Y yo haría una pregunta de aquí para allá, y es: ¿las parteras hacen parte de la red de prestación de servicios de salud? ¿Los gestores hacen parte de la red de prestación de servicios de salud? ¿Esas personas que están en el territorio hacen parte de la red prestadora de servicios de salud? Y si hacen parte de la red prestadora de servicios de salud, ¿con qué recursos la vamos a pagar? Voy a tratar de contestar primero la pregunta que plantea la de Enrique. Yo puedo parecer pesimista, pero yo creo que el MIAS jamás va a funcionar en este país. Creo que está completamente en contravía de un modelo basado en el aseguramiento, sino un concepto de territorialidad. Yo no creo que vaya a funcionar. Creo que las rutas integrales de atención sí se pueden implementar, porque para implementar el modelo como tal, eso implicaría en las regiones específicas lograr una alianza, una cooperación entre todos los aseguradores que están en el territorio, entre los prestadores, entre la comunidad, el ente territorial, que además es el más golpeado en este modelo, los gobiernos territoriales y los actores sociales. Y creo que hoy en el sector, tristemente, lo que prima es una desconfianza mutua que si lograr articular a 2 o 3 es difícil. Ahora imagínense sentar a todos los actores de una región para ponerlos a trabajar en un modelo único a nivel territorial, y que la misma red territorial funcione para todos, donde el liderazgo y el papel de la comunidad sea realmente representativo en los órganos de gobierno de esa red y de ese modelo. Yo no lo veo. Me puedo equivocar, pero yo la verdad no lo veo. Por lo tanto, no creo que hoy el MIAS sea la solución que el sistema necesita desde la prestación. Con respecto a lo que plantea Enrique, yo sí creo que esos actores comunitarios hacen parte de la estrategia de atención primaria. Pero imagínense nosotros trabajando con gestores comunitarios, timbrando en las puertas de las casas, y lo primero que tienen que preguntar es: ¿qué EPS tiene usted? Si tiene la que me contrató, entonces sí lo puedo atender, o si no, no. Entonces, por eso yo sí creo yo no creo que haya que acabar el aseguramiento. Soy un defensor. Es más, cuando discuto con mis estudiantes, si la ley 100 ha cumplido su objeto, somos tajantes en decir 100% que sí, porque el aseguramiento financiero ha sido un avance gigantesco en este país. De esas cifras que nos mostraban de los hogares que se quiebran en México, eso en Colombia no pasa hace mucho tiempo. Entonces la ley 100 sí cumplió con su objetivo de cubrir el riesgo financiero, pero la función básica del asegurador creo que sí se tiene que transformar, y tiene que haber un concepto de territorialidad donde pasemos de la prestación individual a la gestión de salud poblacional, que eso implica muchas cosas adicionales. Bueno, yo diría lo siguiente, doctor Frank. Aquí logramos tener el pluralismo, pero yo creo que en una función como es la de la rectoría nos quedó desestructurada, porque la decisión que se tomó acá fue, ante la poca capacidad de entender y desarrollar todas las herramientas que se necesitaban para hacer el pilotaje de este sistema,
se decidió hacer una tercerización en el mercado y el Estado decidió bajar su competencia. Creo que la genética de esa, lo mencionamos con la atención primaria de salud, pero el otro gen que hay que insertarle a la reforma, a la nueva generación de reforma aquí en Colombia es avanzar hacia una rectoría nuevamente en manos del gobierno, del Estado, mucho más fuerte, más allá de la reglamentación, que es solamente una de las partes. Ahora, la pregunta que nos hacen, yo creo que ese es un tema de contenido y continente. El modelo, el plan, es un contenido. Y en realidad aquí necesitamos nosotros hablar de los fundamentales del sistema de salud y hacer una reestructuración de esos fundamentales. Ya mencioné la rectoría, la financiación, un nuevo aseguramiento y una nueva administración del aseguramiento, o si bien, como usted lo ha mencionado, una nueva función de articulación de todos los agentes dentro del sistema. Yo creo que eso le dará el terreno abonado para que pueda funcionar el modelo de atención tal y como está planteado en el papel. Si nosotros no hacemos todos esos cambios y creamos esos continentes adecuados, cualquier contenido va a fracasar o va a ser inocuo. Termino con un comentario. El mundo se mueve en una tendencia que es pasar de volumen a valor. Creo que aquí nosotros estamos en mora simultáneamente de empezar a hablar de ese tema y sumarle el contenido de calidad de los otros contenidos para que lo de valor no sea solamente una moda de una transferencia de riesgo entre actores, sino sea la concesión de unas potencialidades a la población. Yo tengo dos puntos acá. El primero, el MIAS es el modelo de atención primaria, digamos. Luego, no se ha puesto en marcha en las zonas rurales. Yo creo que en las zonas urbanas una gran cantidad de EPS tienen el MIAS establecido, es un poco distinto, hace varios años. Más aún, creo que el modelo MIAS en buena parte fue, no digo copiado, ni mucho menos, pero se basó un poco en las experiencias que ya había en la zona urbana. Me parece que todos los actores del sistema en un momento dado estuvieron de acuerdo en que esa gran supraestructura que creó la ley 100 no era suficiente. Debo confesar, doctor Julio, cuando estábamos discutiendo la ley 100 en el Congreso, no se nos pasó por la cabeza que había una cosa que era el modelo médico. Resulta que el modelo médico es absolutamente crucial y nosotros seguimos con el modelo médico que traíamos desde los años 50, equivocados. Ahora se trata de corregir. Yo creo que MIAS sí va en la dirección correcta. Me parece que las organizaciones lo van a ir desarrollando. Hay varias dudas. Por ejemplo, aquí se habla de que Colombia debe adoptar un sistema de medicina familiar. México lo hizo. Eso tenemos 550 o 600 médicos familiaristas y necesitaríamos más o menos unos 12.000. O sea, ¿cuándo vamos a tener 12.000 médicos familiaristas? A mí me parece que lo importante es el enfoque familiar, más no que sea un médico familiar. Pero bien, quiero pasar a un tema que no lo tocó usted, pero aquí sí se ha mencionado y que produce mucha controversia, y es el de la territorialidad. El modelo que nosotros tenemos tiene territorialidad, lo que acá es virtual. Es virtual. Usted le pregunta a una EPS que tiene 3 millones de afiliados, ¿dónde están sus afiliados? Sí, seguramente el computador le dice, pero están regados por todas partes. Entonces, eso de la territorialidad versus la, digamos, esas poblaciones virtualizadas que tienen las aseguradoras, son dos cosas que es muy difícil compaginar, muy difícil. Ahí hay mucho choque. Puede que en las zonas rurales o en algunos barrios marginados todavía se pueda trabajar en lo de la territorialidad, pero usted en una ciudad como Ciudad de México o como Bogotá, eso no hay territorialidad, es toda esta masa de 10 millones aquí, 20 y pico y 20. Eso es el objeto y está en los ordenadores, en los computadores. Es un tema muy complejo, yo lo entiendo, es una discusión agria a veces, pero bueno, eso es lo que tenemos. Doctor Julio, ¿por qué no nos remata? Muy bien, pues yo quiero agradecer muchísimo la invitación y para mí ha sido fascinante observar y el diálogo.
Lo que es claro es que para aquellos que se dedican a la salud, este es un tema fascinante, es fundamental. Estoy seguro, hay elecciones muy importantes en muchos países de América Latina este año, aquí por supuesto en Colombia, en México, en Brasil. Yo estoy seguro que estos van a ser temas centrales, porque es un rasgo en las democracias maduras que los temas de salud se vuelven parte central de la agenda del debate, y eso quiere decir que los ciudadanos están involucrados. Yo he observado que en todos los países hay esta búsqueda, es un poco lo que dice esta frase del artículo de Juan Luis Ordóñez, todos estamos explorando, estamos buscando. Creo que lo más importante va a ser, al reconocer los avances del pasado, estar determinados a hacer los cambios. Esto es lo que hace al tema de la salud y al campo de la salud tan emocionante, porque la salud, cada vez que damos un avance, se crean los nuevos retos. Literalmente siempre somos víctimas de nuestros propios éxitos. Pero eso también es algo que nos da un panorama muy interesante, muy dinámico en nuestro quehacer profesional. Yo le agradezco nuevamente a la Pontificia Universidad Javeriana esta oportunidad de estar de regreso, reconectarme con muchos de mis colegas y haber tenido este diálogo tan estimulante. Agradecemos a los doctores Julio Frenk, Jaime Arias, Juan Carlos Giraldo, Carlos Tovar, Enrique Peñalosa, Inés Randor, haber participado en esta convocatoria. También queremos agradecerles a ustedes haber participado acá y a las más de 2.000 personas que se conectaron a través de Facebook Live. Es un tema que es interesante y que puede convocar a una segunda sesión. Mil gracias y buenas noches.